La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 26, por favor. Aquí vamos a encontrar características de las personas obedientes o cosas que las personas que desean obedecer a Dios deben estar haciendo. No será sencillo a lo mejor despojarnos de ciertas cuestiones. Ahora, estamos corriendo una carrera y la Biblia nos dice, el escritor a los Hebreos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo número 12 dice eso. Y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que hay situaciones que hay que despojarnos de ellas. Cosas que nos pueden agradar, cosas que hemos estado haciendo durante años a lo mejor, que hemos estado inmersos en esas cuestiones, hemos estado sumergidos en esas cosas durante mucho tiempo, estamos adaptados a ello, estamos habituados de manera tremenda a hacer esas cosas. Pero si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que rechazar y dejar un montón de cosas que nos pueden estar dañando y que no hacen viable la bendición de Dios a nuestra vida. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 26, versículo número 1. Característica número 1 de los obedientes. Característica número 1 de aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor, de aquellos que quieren obedecer a los mandamientos de la palabra del Señor o de la ley de Dios. Deuteronomio 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Los obedientes rechazan todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la idolatría. Los obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos o a los estatutos de Dios, rechazan todo lo que tenga que ver con ídolos. Ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en un momento determinado, todo aquello que puede tomar el lugar de Dios o que podamos poner en lugar de Dios, eso se convierte en un ídolo. Ídolo no solamente puede ser una imagen que usted puede tener por ahí en algún lugar o que usted puede ver en algún lugar que está colocada. En lo alto normalmente los colocan a los ídolos porque detrás de todo ídolo siempre hay una influencia maligna, una influencia de maquinaciones malévolas, diabólicas. Siempre va a ser así. Y el enemigo, como estuvo en un momento dado en una posición de privilegio, teniendo un santuario, teniendo un ministerio hermoso de alabanza, de adoración, cuando era un querubín grande y protector, cuando era llamado lucero a su debido momento, él desarrollaba un ministerio, estaba en lo alto, estaba en las alturas, primero y segundo cielo, es donde hay principados y potestades malignas, la Biblia lo declara así. Primer cielo es lo que usted puede contemplar, la atmósfera celeste, lo que podemos ver. Segundo cielo, allá donde están las constelaciones, galaxias y demás. Eso no lo alcanzan a ver nuestros ojos físicos, tenemos que verlo con aparatos sofisticados. Pero el tercer cielo, por lo menos, y damos por sentado que en el tercer cielo está Dios, por lo que Pablo declara en 2 de Corintios capítulo número 12, que habla de que fue llevado al tercer cielo y ahí se le fue revelada cosas inefables, cosas maravillosas, cosas que la gente de esta tierra no puede ver normalmente, a él se le revelaron. Entonces se da por sentado que por lo menos, algunas gentes hablan de más cielos, ¿no? Pero los cielos de los cielos, habla la Biblia que no pueden contener la grandeza de Dios y por eso se basan que puede haber muchos niveles más. En medio de todo, pues si damos por sentado que por lo menos hay un tercer cielo, en este caso pues ahí es donde está el trono de Dios, ahí donde se encuentra la presencia del Señor. El enemigo o lucero, cuando se rebeló y cuando se enorgulleció y cuando se jactó demasiado por su belleza, su hermosura, su perfección, como dice Ezequiel capítulo 28, que debido a todo eso él comenzó a tener otro tipo de pensamientos y por la multitud de sus contrataciones fue hallado en él maldad. Entonces en ese momento, antes de que entrara en esa condición de caer o ceder a ese tipo de situaciones, eso implica, antes de continuar, eso implica que los ángeles, aunque muchas veces se nos enseña o se nos enseñó a este mismo que les habla, que los ángeles no tienen voluntad propia y que los ángeles están solamente para alabar y adorar a Dios, en un porcentaje eso puede tener verdad o eso puede ser cierto. Sin embargo, no todos están para poder solamente hacer eso, sino que algunos tienen otros ministerios, son mensajeros, son guerreros y desarrollan una serie de ministerios en favor de los herederos de la salvación. Los herederos de la salvación somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Pero en medio de todo eso,
en medio de todo eso, los ángeles tienen alguna decisión a tomar, porque si no, Lucero no hubiera podido tomar ninguna determinación o decisión. En otras palabras, pareciera que tienen un ingrediente de voluntad, pues procéselo nada más. Yo no le estoy queriendo enseñar ninguna doctrina torcida o herética, sino que simplemente pensar en voz alta esa situación. ¿Por qué tuvo que tomar una decisión y por qué contrató a un montón de ángeles más? Que se trajo una tercera parte o 2/3 partes de los ángeles del cielo, se los trajo con él cuando él se reveló. ¿Por qué? Porque la multitud de contrataciones habla de eso. Contratación, usted que sabe de hacer negocios, habla de eso, de compra-venta, habla de oferta y demanda, habla de que yo te doy pero me das algo también. Y él le ofreció algo para que de esa manera aquellos estuvieran dispuestos a seguirlo y a decir, bueno, este nos está ofreciendo cosas mejores, pareciera ser, de las que tenemos acá. ¿Por qué? Porque él pensó, él dijo en Isaías capítulo 14, él dice, subiré al cielo, me sentaré en las alturas, en lo alto haré allá mi trono. Él tenía su santuario, él tenía un testimonio, él tenía un ministerio que desarrollar. Pero en ese caso, cuando él entra en esa condición, entonces es echado al traste en todas sus aspiraciones y Dios lo saca del lugar donde se encontraba, y Lucero se vuelve el diablo o Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, como nosotros lo conocemos el día de hoy. Ahora, él estuvo en la altura, él estuvo allá arriba, en esos primeros y segundos cielos, y ahí ahora en día quiere estar siempre en lo alto. Por eso es que normalmente a los ídolos los ponen en lugares altos, para poder sentir el enemigo que tiene todavía mucha autoridad y que tiene mucha capacidad para dominar a las personas. De hecho, mucha gente está metido en eso. Los obedientes a la palabra de Dios rechazan todo tipo de estas cuestiones. Ahora, no solamente me quiero referir a esa situación física, sino que los evangélicos, muchas veces nosotros podemos tener ídolos que no son visibles, sino invisibles, porque los tenemos no colgados en la pared, no puestos en un lugar alto, sino metidos en lo más profundo de nuestro corazón. Y no hemos dado lugar a que el Espíritu de Dios pueda operar y pueda gobernar y dirigir todas las áreas de nuestra vida, porque hay situaciones que internamente nos afectan y otros son los que están gobernando nuestra vida. Estos son los señores a los que hay que destruir. Estos son las influencias malignas que hay que desechar de nuestra vida. Los obedientes, para poder optar por bendiciones de Dios, para poder optar por tener la presencia de Dios manifestándose continuamente en su vida, deben de rechazar todo tipo de cuestiones que no sean la presencia de Dios en su vida. Muchos necesitamos actuar de otra manera, y todas estas cosas nos afectan. Pues, ¿qué es lo que puede ser un ídolo para usted? Un ídolo puede ser un deporte, el ídolo puede ser el sexo, el ídolo puede ser la misma familia, el esposo, la esposa, los hijos pueden ser convertidos en ídolos, y puede uno idolatrar a estas personas. ¿Por qué? Porque no tenemos claro todavía quién es Dios y quién debe ser Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos rechazar todas estas cosas con el propósito de caminar adecuadamente en el camino de obediencia, y de esa manera lograr las bendiciones maravillosas y eternas de parte de Dios. Lo que el mundo te va a dar es algo pasajero, se va a esfumar fácilmente, se va a terminar rápidamente, pero lo que Dios te da, siempre lo declaramos, y la palabra de Dios nos lo declara de esa forma. Lo que Dios da, lo que no se mira, eso es eterno, y Dios quiere bendecirte de esa manera. Número 2, el camino de los obedientes es un camino de respeto a la palabra de Dios o a los mandamientos de Dios. El versículo número 2 dice de esa manera, Levítico 26:2: guardad mis días de reposo. Esto se refiere al día sábado, ¿no? Y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Lo que quiero decir no necesariamente es que nosotros debemos de guardar un día sábado, ¿no? O respetar el día sábado. Todos los días son santos y todos los días debemos honrar a Dios, pues en todos los días debemos glorificar el nombre del Señor. La palabra del Señor, cuando se refiere a sábado, nos habla, al reposo, nos habla del día sábado. El Señor Jesús, en un momento dado, cuando la gente lo criticaba porque Él sanaba a personas enfermas en el día sábado, Él mismo declaró que Él era Señor aún del día de reposo. El sábado, el sábash para el pueblo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro descanso y nuestro reposo es Cristo Jesús. En Él podemos reposar. Él mismo dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El día domingo es el primer día de la semana, y la gente en el Nuevo Testamento se puede ver que en el primer día de la semana se reunían para adorar y alabar en el templo y por las casas el nombre del Señor. La gente piensa que nosotros estamos errados, y al decir nosotros, el pueblo cristiano evangélico está errado, porque se supone
que este día domingo lo instituyó Constantino el Grande, o Constantino, el primer emperador cristiano, llamado el primer emperador cristiano de la historia, lo instituye y lo declara que ese día es el día que tienen que reunirse para adorar los cristianos. Constantino en el año 323 es que gobierna ahí sobre Roma. Había habido muchas persecuciones imperiales desde el año 100 después de Cristo hasta el año 323, cuando habían 10 persecuciones imperiales por lo menos, que habían destruido entre 4 y 7 millones de cristianos. En las catacumbas de Roma se dice que hay enterrados, o habían enterrado no menos de 4 a 7 millones de cristianos. Eso es una cosa impresionante, tanta gente enterrada ahí, habiendo muerto, pues martirizados en el campo, en el circo ahí romano, peleando contra gladiadores, o toros de lidia y animales feroces, fieros, que los destruían y los despedazaban por completo por estar profesando un cristianismo. Entonces la gente dice que cuando este hombre llega, él determina que el domingo es el día de adoración de los cristianos, que él lo instituyó, pues que él se lo inventó, a él se le ocurrió hacerlo así. No es cierto. La Biblia declara que se reunían la gente el primer día de la semana, que hacían sus ágapes el primer día de la semana, sus fiestas de comunión el primer día de la semana. El Señor Jesús resucita el primer día de la semana, y tanta cosa que sucede el primer día de la semana. Los cristianos se reunían para adorar el primer día de la semana, que eso es día domingo. Ahora, Constantino lo que hace es quitar los juegos de los gladiadores, o que suspender ese tipo de martirios, a mandar a imprimir o hacer una inscripción en la moneda que tuviera que ver con algo que hiciera saber que había cristianismo. Y él determina que así como los cristianos se reunían ya el día domingo, ya no se les estorbara para seguirse reuniendo. Es una cosa diferente, ¿no? No es que Constantino, este hombre que dice la historia que se convirtió a Cristo porque tuvo una visión de una cruz ardiente que decía in hoc signo vinces, y eso significa por este signo vencerás, y que él pensó que Roma iba a ser invadida por las hordas de los alrededores, los germanos, los érulos, los normandos y tanta tribu más. Y dijo él: entonces, si estos nos van a invadir, los cristianos, que son bastantes, estos pueden servirnos de apoyo y ayudarnos, mejor me voy a unir a ellos. Eso dicen que fue el propósito por el cual él se convirtió. Retrasó su bautismo en aguas hasta poco tiempo antes de morir, etcétera. Pues de todas maneras el tipo seguramente no mostró mucho fruto de cristianismo. En medio de todo instituye ese día, en el sentido de que le da el carácter de oficial, pues no que se lo inventó él, pero le da un carácter oficial para que nadie estorbe y pueda la gente con toda libertad reunirse para adorar el nombre del Señor y bendecir el nombre de Cristo. Ahora, es por esa razón que nosotros nos reunimos los días domingos, que la gente pueda guardar el sábado en un momento dado, y que quieran vivir bajo la ley. Ese es otro estilo de vida que la gente quiere llevar, que la gente quiera vivir de acuerdo al mesianismo, o quieran decirlo de esa manera. Ese es otro estilo de vida. Para usted, Cristo Jesús, el fin de la ley, dice la Escritura, es Cristo Jesús, y Cristo Jesús cumplió la ley por cada uno de nosotros. Nadie la pudo cumplir al pie de la letra, y ninguno la podríamos haber cumplido jamás. Cristo Jesús la cumple por nosotros, y de esa manera Él ahora es que por gracia nos hace vivir de una manera victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora es necesario, cuando habla la Escritura, guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Lo que estamos hablando es que en términos generales lo que hay que hacer es respetar los mandamientos, los estatutos que Dios establece en su palabra. A veces queremos saltarnos esas cosas porque simple y sencillamente pensamos que estas cuestiones no nos competen a nosotros, que estas cosas son para otro tiempo, que estas cosas no son para la actualidad, porque vivimos en un mundo de alta tecnología y no debemos estar nosotros pensando que esto debe de repetirse. En medio de la alta tecnología, la Biblia es universal, y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia debe de cumplirse al pie de la letra de todas maneras, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien, haya versículos que no nos satisfagan a plenitud, o haya cosas que nos parezcan demasiado duras y Dios parezca hasta implacable cuando nos las está diciendo. De todas maneras, Dios lo establece porque podemos cumplirlo. Si Dios supiera que no lo podemos cumplir, de todas maneras Él lo haría por nosotros, como en el caso de la misma ley. Y si estuvieran ahí los textos de la Biblia y nosotros decimos no lo puedo cumplir, de todas maneras Él nos ha dicho que eso es posible porque Él está peleando por nosotros. No estamos solos,
Dios está con nosotros y Él es el poderoso gigante para darnos ayuda y fortaleza para seguir adelante. A veces creemos que no tenemos toda la fuerza para poderlo hacer. Sin embargo, no es con fuerza, hermano, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No vas a poder hacer nada por ti mismo, no vas a poder hacer nada por tus propios medios o tus propias fuerzas. Dios pelea por nosotros y nos ayuda a vencer. Entonces hay que respetar los mandamientos de Dios, hay que vivir de acuerdo a las reglas que Dios estableció, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino vivir en esa palabra. Nunca le dijo Dios a Josué capítulo 1 versículo 8, usted sabe de memoria el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 3, no solamente uno respeta o debe respetar los mandamientos de Dios, sino que debemos dejarnos guiar por la palabra del Señor o por las palabras del Dios Todopoderoso, ser conducidos por la palabra de Dios, ser guiados por la palabra de Dios, determinarnos a hacer la voluntad de Dios porque hemos escuchado y hemos guardado y hemos puesto por obra su palabra bendita. Mire lo que dice el versículo número 3, por favor: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ser conducidos por la palabra de Dios, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Si anduviereis en mi decreto, caminar en la palabra de Dios. A veces caminamos de acuerdo a los criterios personales, a veces caminamos de acuerdo a lo que oímos que otros nos dicen, caminamos por lo que el mundo entero está caminando, nos convertimos al mundo en lugar de que el mundo se convierta a nosotros. La Biblia nos dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, y sin embargo hacemos todo lo contrario. Debemos caminar en la palabra y de acuerdo a lo que Dios diga a nuestra vida o proclame para nosotros, de acuerdo a eso, caminar en la palabra. Pedro en un momento dado caminó en la palabra que Jesús le mandó a hacer. Él le dijo en una oportunidad, cuando estaba en la barca con los demás discípulos, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven pues. Entonces le dio una palabra, y en la palabra que el Señor le dio, Pedro se paró sobre las aguas y comenzó a caminar. Cuando vio las circunstancias difíciles y las olas gigantescas que se levantaban, y él desvió su mirada de aquella palabra que Dios le había dado, que Jesús, que es Dios, le había dado, entonces comenzó a hundirse. Y por eso que el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como nosotros, el mismo Pedro en un momento dado tuvo su debilidad. Nosotros podemos oír una palabra y podemos hacer rema aquella palabra, o Dios hacer la rema, sustancia, vivencia, práctica, algo que nos haga movernos por completo internamente y que revolucione el estilo de vida que estamos llevando y nos haga vivir un estilo nuevo de vida para la gloria de Dios. Y permitir entonces que de acuerdo a esa palabra que Dios nos ha dado, comencemos a caminar y alcancemos victoria total en Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros nos desviamos nuestra mirada de aquella palabra que Dios nos ha dicho y comenzamos a pensar: ¿y en qué pensamiento tenía yo en mi cabeza para poder tomar esta decisión? ¿En qué estaría yo pensando para meterme en este problema? Me he metido en camisa de 11 varas, me he metido en problemas muy difíciles. Cuando pensamos de esa manera, comenzamos a flaquear y comenzamos a hundirnos en lugar de seguir caminando de acuerdo a la palabra. Yo no digo que es fácil, no es fácil, no es sencillo hacerlo. Sin embargo, tampoco es imposible, porque Dios nos ha declarado que Él, cuando nos dice las cosas, es para que nosotros las podamos cumplir. Y si fuera imposible cumplirlas, lo haría Él, porque si fuera imposible que las cumplamos, eso sería un milagro, y el único que puede hacer milagros sería Jehová de los ejércitos, es el Dios Todopoderoso. Pero si nos dice que lo podemos hacer, es porque Dios sabe cuáles son nuestras condiciones de vida y sabe cuáles son nuestras formas de pensar y sabe qué podemos hacer o qué tenemos posibilidades de hacer y qué no podemos hacer. Dios lo que quiere de nosotros es que podamos caminar en sus decretos, que guardemos sus mandamientos, pero oiga, que los pongamos por obra, que podamos nosotros no solamente decir: yo creo en lo que Dios me dijo, porque los demonios creen y tiemblan también. No solamente decir: mire, yo guardé la palabra, pero no la pongo por obra, no la practico. Es necesario guardarla en el corazón, pero hacerla viva en nuestra vida, para que practiquemos todas las cosas que Dios nos ha encomendado y caminar de acuerdo a la palabra. En alguna oportunidad
El mismo Pedro pues pudo hacer otras cosas y decir cosas como estas. Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No podemos ir a nadie para que nos pueda satisfacer nuestras necesidades. El único que puede ayudarte y darte la victoria total en medio de los problemas es Cristo Jesús. ¿A quién iremos? Solamente Jesús tiene palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Este es un camino para los obedientes. Este es un caminar y puede ser muy difícil o considerado muy raro todo esto que estamos hablando y decir, mi hermano, pero esto está muy complicado. Esto no es tan práctico, pues yo lo que quiero es una cuestión práctica. Pues esto es para que lo hagas práctico en su vida, para que al poner por obra la palabra usted se enfrente a situaciones difíciles, al gigante privado que tiene operando en su vida, al gigante público que está enfrente de usted, que le está perturbando. Llámese esto escasez, llámese esto estrechez, llámese esto duda, llámese esto enfermedad, llámese esto alguna situación de pecado en la cual usted está viviendo, algún hábito negativo que usted tiene, algún pensamiento de mucho pesimismo en el cual usted está metido y no puede salir de ahí. Llámese cualquier problema familiar, no aguanta ya la situación en su casa. Usted que es joven no aguanta la situación con sus padres. Usted que es papá o mamá no aguanta la situación con sus hijos. Hay graves problemas y adversidades. No es tan fácil solventar esas situaciones. Sin embargo, caminando en la palabra de Dios de alguna manera a su debido momento, poniendo por obra los mandamientos de Dios de alguna manera a su debido momento, Dios obrará un milagro. La palabra del Señor no va a retornar a él vacía, va a cumplir el propósito para lo cual fue enviada. Y si fue enviada a tu vida para bendición, fue enviada a tu vida para fortaleza, fue enviada a tu vida para consuelo, para salvación, para perfeccionarte, eso se va a cumplir y Dios te sacará en victoria de una manera gloriosa y maravillosa, como solo Él lo puede hacer. Esto es algo especial en verdad. Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros no solo seamos conducidos por la palabra, sino que podamos nosotros entender que esta palabra es una palabra eterna. Pues se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mire lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 119. El salmista en el Salmo 119 dice muchas cosas maravillosas acerca de la palabra. Salmo 119, versículo número 89. Mire lo que dice. Debemos entender que la palabra del Señor es una palabra que permanece para siempre, que permanece en los cielos, que hace afirmada en los cielos, y que nosotros debemos entender que esta palabra ha sido dada a nuestra vida para bendición, para edificación, consuelo, para exhortación. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. De allí viene la palabra. La bendición de Dios fluye de lo alto para nuestra vida. En un momento dado la Escritura habla de Sión, la ley sale. La palabra de Dios sale de Jerusalén. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver que hay luz para las naciones. La palabra de Dios tiene que salir de tu boca para que presentes defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en ti. En un mundo convulsionado, en un mundo que se nos muere y se nos corrompe cada día. El mundo no necesita un sermonete más de cualquiera de los evangélicos. El mundo necesita que le muestres, usted y yo le mostremos un nuevo estilo de vida, cambios radicales en nuestra manera de actuar y vivir, y que a través de la boca abramos nuestra boca no para decirles cosas religiosas, sino para hacerle ver a la gente que Dios tiene algo nuevo y hermoso preparado para cada uno de aquellos que pueden abrir su corazón delante del Dios Todopoderoso. Ahora mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías en el capítulo número 50. Este versículo es muy interesante. Isaías capítulo 50. Anótelo si quiere ahí, ¿verdad? Para que usted lo lea detenidamente en su casa. Léalo en otra versión. Hay versiones de más populares, como la H2O y otras versiones más, que pueden ayudarnos a entender mejor estos dos versículos que vamos a tratar de leer acá. Isaías capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, 10. Estamos hablando de dejarnos conducir o ser conducidos por la palabra de Dios. Y estamos queriendo ver acá en estos dos versículos de Isaías 50 que la gente no debería caminar en sus propios criterios, sino debería caminar de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, para que les vaya bien, para que tengan victoria, para que puedan recibir esas bendiciones. Bendiciones de la obediencia vendrán, o bendiciones por la obediencia vendrán cuando somos conducidos o nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? La voz del profeta, pues, que puede clamar, que puede profetizar la palabra. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En otras palabras, no se apoye en sus propios razonamientos o criterios. Apóyese en su Dios. Si está en tiniebla, busque la luz de Jehová. El Señor nos quiere trasladar de tinieblas a su luz admirable. Entonces busque la luz y la bendición de Dios. Mire el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Por qué? Porque la gente caminará de acuerdo a su propio fuego. Ofrecerán fuego extraño delante de Dios. Ofrecerán un servicio que no es agradable a Dios. Le ofrecerán cosas a Dios que no sirven para nada y que Dios está cansado de nuestros ofrecimientos raros y chuecos que le hacemos. Y muchas veces creemos que encendiendo nuestro propio fuego, presentando nuestros propios razonamientos o ideas, nosotros vamos a poner luz en nuestro caminar. Lo que sucede es que normalmente nosotros, al andar actuando de esa manera, vamos a acarrear dolor a nuestra vida, porque dice la Escritura: de mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados, dice el Dios Todopoderoso. ¿Todo por qué? Porque no nos dejamos guiar por la palabra. Si es tan fácil que nosotros podamos someternos a la Escritura y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo por mí. Señor, a mí me cuesta, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Y de esa manera, Señor, al rendirme a ti, tú me vas a guiar por la presencia de tu Espíritu Santo. Y de esa forma entonces entenderé mejor las cosas. Y ahora voy a sentir deleite cuando lea tu palabra. A veces no nos sometemos a la palabra porque nos parece aburrida. Nos parecerá aburrida siempre y cuando Dios no sea el centro de nuestra vida. Cuando Él es el centro de nuestra vida y comenzamos a practicar esa escritura y nuestros sentidos espirituales están ejercitados por el uso para poder ver la gloria de Dios, hermano y hermana en Cristo Jesús, usted va a sentir deleite glorioso cuando abra las páginas de las Sagradas Escrituras. Esto le va a parecer que en verdad procede de la mente rectora de Dios. Esto le va a transformar y le va a ayudar para poder salir adelante y alcanzar victoria total en Cristo Jesús. Los obedientes se deleitan haciendo las cosas que a Dios le agradan. Los obedientes hacen la voluntad del Señor. Volviendo a Levítico capítulo 26, mire, para terminar esta parte acá interesante, Levítico capítulo número 26, en el versículo número 3, mire lo que dice. Ahí estamos: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ahora dice el versículo 4: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Estas son bendiciones que comienzan a llegar. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Mire qué interesante. Y los pusiereis por obra. Esto es deleitarnos en la palabra del Señor, pues. Porque si lo vamos a poner por obra, lo vamos a practicar, los mandamientos de Dios, es que nos agradan. Usted no practica algo que no le agrade. Normalmente le cuesta practicar algo que no le gusta, porque es algo que no le agrada. Si usted a veces está trabajando en algún lugar que no le gusta, tampoco hace su trabajo de la mejor forma posible. Lo hace pues a regañadientes. Está ahí porque ni modo, pues necesita devengar un salario, pero no es porque le guste o le agrade. Es más, a veces usted tiene una profesión y está trabajando en otra cuestión que no es su profesión, porque no encuentra trabajo adecuado, agradable o de acuerdo a lo que usted necesita ganar en su profesión. Entonces tiene que trabajar de otra cuestión o en otro tipo de cargo. O a veces simplemente lo que estudió tampoco le gusta. Usted se graduó y he oído tantas versiones, ¿verdad? O tantas comentarios acerca de eso, pues. No, es que yo estudié esto porque a mí mi mamá me dijo que estudiara esto, pues. Y yo me gradué de esto porque yo quise honrar a mis padres y ni modo, pues. Pero ahora pues yo no quiero trabajar de eso porque eso no me agrada, no me gusta. Pues no se va a sentir bien de esa manera. Pues tampoco se va a sentir bien en la iglesia si usted está haciendo cosas que pues se las están imponiendo o que el Señor mismo le está diciendo que debe de hacerlas, pero usted no se siente agradado. ¿Por qué? Porque usted necesita en primer lugar un nuevo nacimiento en su ser interno. No hemos nacido de nuevo. Mientras no nazcamos de nuevo, hermanos, esta palabra va a ser difícil soportarla, porque la palabra del Señor es muy dura para nosotros. No es hiriente, no es ofensiva, pero sí es dura en su declaración. Y cuando la declaración de la palabra es tan fuerte, a uno no le gusta. ¿Por qué? Porque dice: no, hombre, mejor aquí en esta otra iglesia, porque aquí es más fácil, pues aquí no nos regañan. El maestro es solo regañando. No, es que así hablo yo, pues no es que sea un regaño.
Así hablo, pues simplemente así hablo, pues. Pero de todas maneras, lo interesante de todo esto es que los pongamos por obra, que los llevemos a la práctica, que nos deleitemos en la palabra. Hay que poner la palabra del Señor por obra. Hay que hacer las cosas que Dios ha establecido que debemos llevar a cabo, y de esa manera disfrutar la palabra, pues. Que la gente se sienta feliz al escuchar la escritura y decir, voy pero más que bendecido. ¿Por qué? Porque este versículo me ha tocado mi alma, este versículo me ha hecho sentir satisfacción plena en mi vida. Y voy diferente de como llegué. Vine todo frustrado, vine todo acomplejado, vine todo arruinado, desconsolado, sin esperanza. Vine creyendo que este era el último día de mi vida y que el diablo me había hecho pedazos y que yo me tenía que matar o desaparecer del mapa. Pero Dios te dice que en Él hay vida y vida en abundancia. Pero simplemente pon por obra la palabra, llévala a la práctica la palabra, deleítate en los mandamientos de Dios. Hay delicias a su diestra, dice la Escritura, en la diestra de Jehová. Hay delicias para siempre para cada una de nuestras vidas. Necesitamos intentarlo por lo menos. Si no lo intenta, usted va a sufrir por ni siquiera estar dispuesto a intentarlo. Pero por lo menos haga el esfuerzo, haga las cachas, amado en el Señor. Hagamos el esfuerzo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mire esto, interesante. Todo esto son el camino a la obediencia, y todas estas cosas que mencionamos y quizás muchas más son características de las personas obedientes. El que vive de esa manera, el que hace la voluntad de Dios, el que se dispone a obedecer a los mandamientos del Señor, este acarreará sobre su vida bendiciones maravillosas, maravillosas bendiciones, porque las bendiciones que acompañan a la obediencia, entre estas podemos mencionar algunas que están acá. Mire esto, por favor. Primero, lo que acabamos de leer, fruto en abundancia, fructificación por la obediencia. ¿Será que entonces nuestra nación no fructifica porque son desobedientes? De acuerdo que así es. Eso es así, no tenga la menor duda, eso es así. Las naciones no fructifican porque viven en idolatría, viven en corrupción, viven en desobediencia, apartados del Dios Todopoderoso. No se humillan los habitantes del lugar y por lo tanto no puede Dios manifestar su gloria y su poder, a pesar de que haya un pueblo, un remanente fiel que pasen de rodillas clamando y diciendo: Señor, ten misericordia. Por eso es que no se destruyen las naciones en forma plena, porque hay un pueblo que está clamando todavía, hay un pueblo que todavía está pidiendo a Dios misericordia. Si no fuera así, las naciones estuvieran completamente destruidas. Pero Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, y es contra su naturaleza que Él deje de serlo. Al contrario, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios quiere bendecir a las naciones, aleluya. Y Él nos dice a nosotros, el salmista lo declaró en el Salmo capítulo 2: pídanme y les daré naciones y les daré por herencia los confines de la tierra. Necesitamos entonces clamar, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, y necesitamos humillarnos, como dice el 2 de Crónicas 7:14. ¿Usted cree que los gobernantes, pues si se humillaran, las cosas fueran así como están siendo hasta el día de hoy? No, fueran diferentes. Hubiese algo distinto en la vida de las personas. ¿Usted cree que la gente rebelde, como vivimos muchas veces, estaríamos viviendo de la misma forma, todos arruinados muchas veces, si estuviéramos dispuestos a someternos a la palabra de Dios? No, las cosas cambiarían. Y si no cambian de la noche a la mañana, por lo menos el proceso comienza a operarse desde el momento que doblegamos nuestra cerviz y nuestro corazón lo postramos delante del Dios Todopoderoso. La Biblia lo declara: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, entonces necesitamos vivir una vida diferente, y las bendiciones que acarrea la obediencia que nosotros tengamos a la palabra del Señor, a sus mandamientos, es: número 1, fructificación, fruto en abundancia. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, Levítico 26:4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Deuteronomio capítulo 28 dice que Dios nos abrirá su buen tesoro, el cielo, para derramar lluvia en su tiempo. Y oiga esto: y la tierra rendirá sus productos. ¿Hay producción acá en el país? A veces sí, hay lugares donde todavía se produce algo, ¿no? Pero mire las tierras como están áridas, mire las tierras como están infértiles, mire las tierras como están en donde hubo cultivos hace años atrás. La tierra se fue pues dañada en forma extrema, no se le dejó reposar como se debería dejar reposar, se maldijo la tierra. Nosotros mismos como habitantes salvadoreños hemos maldecido nuestra misma tierra. Y la tierra no fructifica. La Biblia dice, 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya.
Dios desea bendecirnos y Dios desea darnos lluvia en su tiempo. Ahora mire las lluvias lo que causan, mire el deterioro que causan las lluvias gigantescas, las tormentas enormes que caen, hasta granizo cae pues. Cosas impactantes, ¿no? Cosas que no suceden desde mucho tiempo, suceden. Allá del lado de Oriente, allá del lado de la Puntilla, rayos han caído allá, mataron a una persona, a los otros dos los dejaron bastante lastimados. Del lado de los Naranjos Lempa, allá donde pastorea el hermano Fernando Peña, hubo un señor que el año pasado al hijo le cayó un rayo, al hijo. El hijo entendió el mensaje, pues, y por lo menos quiso congregarse. Entendió el mensaje, imagínate. Y quiso congregarse, pero el papá, por más que se le dijo que asistiera a la iglesia, no quiso asistir. El día que le cayó el rayo, hace poco, la semana pasada, el día que le cayó el rayo, ese día estuvo enfrente de la iglesia y en lugar de entrar le dijo, nos vemos, le dijo al hermano Peña. Y entonces el hombre se fue, y ahí donde se fue a la playa, allá le cayó el rayo y lo atravesó en la región occipital y le salió acá por el abdomen el rayo. La corriente eléctrica lo hizo pedazos. Y al otro lado, a otra persona también, no sé si fue uno o dos más que también los alcanzó el rayo. Y a ese señor que le digo que le entró acá y le salió por acá, a la par de él estaba otro muchacho. El otro muchacho le arrancó la piel del brazo y lo rayó todo acá, hasta la pierna. Ahí no se murió por misericordia. Y ese muchacho, según dice el hermano Fernando, le dijo, mire, le dijo, yo creo que voy a empezar a llegar a la iglesia. Imagínense, todavía yo creo que voy a empezar. Es tiempo de postrarse y llorar y pedirle misericordia a Dios, perdón, y decirle gracias, Señor, porque no me mataste, pues, porque me dejaste con vida todavía, porque mientras hay vida hay esperanza, pues, y todavía tengo oportunidad de salvación. Pero en medio de todo a veces no queremos hacerlo. Fructificación, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere ayudarnos. La tierra rendirá sus productos. Tenemos que estar haciendo un montón de compras en el extranjero, porque aquí no tenemos pues lo suficiente para dar abasto a suplir las necesidades de los salvadoreños. Es triste, ¿no? Es terrible. Y el árbol del campo dará su fruto. Es simpático esto, pues esto se mira como que fuera una cuestión así de, solo en las películas se puede ver algo como esto, dice uno. Esto solo en un país como el de Alicia, ¿verdad? Alicia, en el país de las maravillas. Esto solo siguiendo el camino amarillo, tal vez, ¿verdad? Ya para ir a donde el mago de Oz, qué desgracia. Pero lo que dice la Biblia es que Él quiere bendecirnos, pues, que Él quiere ayudarnos, que Él quiere darnos fructificación, fruto en abundancia. Pero a veces el problema somos nosotros mismos, porque no nos hemos humillado delante de Dios. Si en lugar de estar peleando tanto, nos humilláramos, si en lugar de hacer algunos eventos, pero que nos postráramos de plano en la presencia de Dios, y no para salir en la foto, sino para postrar nuestro corazón, y que allá en los cielos se mire el corazón postrado y que Jehová tenga misericordia, las cosas serían distintas. Pero aquí nos postramos para salir en la foto, pues. Aquí hacemos el invento para que la gente nos diga, ay, qué bonito, y votemos por este maestro, porque mire, aquí está. Mejor sigamos aquí. Mire el versículo 6, por favor. Mire el versículo 5 para que vea. Vuestra tría alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Por qué leí esto? Porque en primer lugar, ni siquiera va usted a terminar de preparar el terreno y sembrar y cosechar. Bueno, le va a alcanzar el tiempo. Todavía no ha terminado de cosechar, cuando va a ser tiempo que pues usted tiene que estar ahí teniendo mucha cantidad de cosecha. No va a terminar de recibirla cuando el tiempo de la siembra nueva llegue, pues. No va a terminar de recogerla y ya es tiempo de volver a sembrar. ¿Por qué? Porque es una cosa impresionante, en verdad, la bendición de Dios. La bendición de Jehová enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Por tanto, es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y oiga esto, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante.
y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Paz y reposo quiere darnos Dios. En paz me acostaré, dijo el salmista en el Salmo 4, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Paz y reposo, y yo daré paz en la tierra. El hermano René González canta un canto que dice: que venga la paz, que reine el amor, porque el mundo ya no aguanta dolor, ¿verdad? Ya no aguanta el mundo tanta dolor, tanta dificultad, tanta tristeza. Pero al final dice: o venga un pintor a darle color, y así no pierda su atractivo esplendor. El mundo que Dios ha hecho y ha creado es algo hermoso y especial, pero lo hemos despintado con nuestras malas acciones, lo hemos destruido con nuestra forma negativa de vivir o de conducirnos. Pero Dios quiere darle brillo y darnos brillo a nosotros y darnos bendición. Y mire aquí: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante. Si a veces ni dormir podemos, pues. Estamos con el gran problema de insomnio. A veces estamos ahí pensando en monstruos. A veces estamos pensando, y si no en monstruos así, pues estamos pensando en el gobierno. Estamos pensando en problemas, pues. Y es un monstruo, pues, que viene encima y ya no va a comer, y no hay esto, y no hay lo otro, y no hay aquí, y no hay seguridad, y aquí no hay autoridad que pueda brillar, pues, y brillan por su ausencia. Como dijo aquella noticia la vez pasada, ¿verdad? Los niños aquellos que se visten de payasito, ¿verdad? Y entonces aquí dijeron allá, en una noticia ahí: aquí en El Salvador los payasitos dan vía, dijo, y los policías dan lástima. Pues la cosa es así, pues. Qué triste, ¿no? ¿Por qué decir esas cosas? ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿Y por qué las noticias dicen esas cosas acerca de nosotros como nación? Y que somos una de las naciones más violentas y más bélicas sobre la faz de la tierra. Simplemente porque no nos queremos humillar en la presencia de Dios. No hay paz en la tierra y no hay paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos una vida agitada, agitadísima. ¿Debido a qué? Debido a tanta presión. Vivimos bajo estrés terrible. Y aunque dicen los que saben, los neurólogos dicen que hay estrés bueno y estrés malo, que todo el mundo vive bajo alguna condición de estrés, siempre es así. Eso es lo que dicen los que saben. Pero que hay estrés bueno y estrés malo, porque hasta ese tipo de estrés bueno puede servir para, pues, va a motivarnos y que estemos accionando, pues, y que de alguna manera podamos dinamizarnos, pues, en hacer alguna cosa. Pero cuando llegamos a un extremo y es demasiado grande aquella carga que tenemos, entonces nos viene a hacer un colapso terrible en nuestra vida. Pero todo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos dejado o dado lugar a que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. No hay reposo, no hay paz, o no hay reposo, pues. Y mire lo que dice aquí: haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y cree que hay malas bestias acá en nuestra tierra. ¿Y a qué se referirá eso, amado en el Señor? Malas bestias de la tecnología desenfrenada, que aunque sirve para hacer deberes, pero sirve para destruir la vida de los seres humanos. Malas bestias ¿de qué? Del sexo libre, de una sociedad completamente arruinada, bajo condiciones totalmente, pues, difíciles de vivir, donde la gente está completamente, muchas de la gente están contaminadas con cuestiones negativas, con VIH y con tanta cosa más, donde las sociedades se casan ahora hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esas son malas bestias. No porque uno diga algo negativo quiere decir algo negativo de la gente que tiene otras tendencias sexuales, sino simplemente porque eso es lo que Dios no estableció en su palabra bendita. Y que no estuviéramos bajo ese tipo de aberraciones si tan solo pudiéramos nosotros dejar que Dios sea el Rey y Señor de cada una de nuestras vidas. Se lo garantizo. Le puede molestar, le puede parecer pesado, pero esto es así. Malas bestias como cuáles, todo el chambre que hay en la iglesia, ¿serán malas bestias eso? Pues contésteme, hermano, no se me quede callado. ¿Serán malas bestias eso? ¿Qué es lo que será, pues? ¿Qué son malas bestias? Piénselo nada más. No, yo ni le digo cuáles son otras porque se va a enojar. Pero la cosa que, pues, porque usted piensa que una mala bestia es mi marido, una mala bestia, hermano. No, mi mujer es la mala bestia, mire. Estos monos que son unas bestias. Eso es como nosotros les podemos llamar, pero eso no es la mala bestia que está hablando el Señor. Dios está hablando de otro tipo de sistemas que Él quiere quitar de nuestra vida. Aberraciones que Él quiere liberarnos de esas situaciones. Pensamientos obscenos de los cuales Dios quiere, esos son malas bestias. Lujuria, concupiscencia, ansias de poder, pues, pornografía y todas esas cosas, esas son malas bestias. Robos, haraganería,
Gracias, hermana, gracias. Vanagloria, exactamente. Eso es. ¿Usted cree que las autoridades que nos presiden, pues, aquí en la nación, no se enfrentan a malas bestias? Claro que sí. Fíjese que allá donde yo trabajé hace años, allá en el Liceo Cristiano Central, habían devocionales, ¿verdad? Entonces los predicadores los turnaban. A mí me invitaban a predicar de cuando en vez, una vez al año, 2 veces al año nada más, porque les causaba problemas cuando yo predicaba. Porque les causaba graves problemas, porque simple y sencillamente la cosa era que aquí todo es parejo, pues, o todos, como dijo aquel, o todos en el suelo, todos en la cama, dijo. Entonces aquí es lo mismo, pues. Aquí desde el director, y a veces estaba el director ahí, que les habla, y todos aquí ustedes, muchachitos, tanto los de plan básico como los de bachillerato, todos tenemos las mismas mañas muchas veces, y los mismos problemas, las mismas tentaciones, los mismos conflictos. ¿Ustedes creen que el señor director no tiene de vez en cuando alguna situación de que se le pueda ir de lado la albarda, pues? ¿Usted cree que que les habla no se puede pelar en un tiempo? ¿Ustedes creen que ustedes no se descosen? Entonces, claro, la gente eran grandes carcajadas, ¿verdad? Porque especialmente cuando se refería uno a las autoridades. Por eso les gustaba que yo llegara, pero por eso no me invitaban, solo me invitaban una vez al año. Entonces me invitaban cuando ya no había devocional, más cuando estaba solo el templo. La cosa es que ese es el problema, ¿no? Que nosotros creemos que las cosas deben ser de aquí para allá. Pues no, si es para todo el mundo, pues. Y las malas bestias las tenemos todos, y nos enfrentamos todos a esas malas bestias. El mal carácter, mal temperamento, pues, hombre. Hay gente amargada, pues, hay gente que vive una vida de amargura terrible, pues. Y está en la iglesia amargado también. Y hay gente que habla mal y habla palabras soeces. Hasta el día de hoy no se ha compuesto de las malcredezas. En su casa habla con un lenguaje florido y espontáneo. Hey, tal por cual, hey, tanto. Y una serie de cosas así. Hermano, si eso es así, pues, si eso no tiene que contármelo, ni decir amén, ni decir yo soy uno. No, si piénselo delante de Dios. Malas bestias. Dios quiere cortar las malas bestias. Y además, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Habrá espada en nuestro país? No, hermano, aquí hay fusiles, aquí hay granadas, aquí hay bombas químicas, aquí hay de todo, desorden, pues. ¿Usted cree que esto no es así? La gente está muriendo aquí en la nación. Se desangra cada día más. Mire cuántos homicidios hay. Pues sí, hermano, sí, en algunos lugares, allá como en Sonsonate y todos los índices de criminalidad, porque la gente está intentando hacer la voluntad de Dios y sometiéndose a Dios, las cosas pueden ir bajando. Pero en otros lugares, y hay que seguir orando para que Dios pueda poner en esos lugares ahí de liderazgo, pueda poner gente que en verdad puedan hacer cambios por la nación. ¿Cómo? Presentando su corazón contrito y humillado delante del Dios del universo. ¿Usted cree que si el señor presidente se postrara delante del Señor, pues tal vez las cosas no convienen? Uno las mira fáciles porque no está ahí, ¿verdad?, en los zapatos del maestro, y no está metido ahí en ese lugar, pues, en la silla presidencial. Pero en medio de todo, ¿usted cree que si se humillara de plano, las cosas no podrían cambiar? Pero ¿cuál humillar? Si llega a una iglesia evangélica y hace el mate que se convierte a Cristo, y va a la otra iglesia a estar allá santiguándose y a estar allá pues en idolatría, y luego entrega la nación a Monseñor Romero, es una desgracia, pues. Entonces no es así el asunto, pues. No vamos por un camino adecuado, no vamos por un camino correcto, no transitamos el camino adecuado. Dios lo que establece acá es que quiere quitar las malas bestias y que espada no pase por nuestra tierra, siempre y cuando nosotros podamos ser obedientes a los mandamientos de Jehová de los ejércitos. Y uno de los mandamientos es que no tomaremos el nombre de Dios en vano, pues. Debemos honrar el nombre del Señor y hacer la voluntad del Señor todos los días de nuestra vida. El Señor dice que Él nos hará descansar junto a aguas de reposo. Él nos pastoreará. Y Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Nos va a liberar de lo malo, nos va a dar libertad de la esclavitud, nos va a dar libertad de las cosas que nos estorban y que nos oprimen muchas veces. Además nos va a dar poder para vencer. Mire el versículo 7 y 8. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Aquí la proporción es diferente, ¿no? Porque en otra de las porciones bíblicas dice que uno de vosotros puede a 1,000 perseguir y 2 de vosotros pueden hacer huir a 10,000. Aquí habla de que 5 de nosotros o de vosotros perseguirán a 100, y 100 perseguirán a 10,000. La proporción es un poco distinta. En medio de todo siempre es buena la proporción.
Y siempre es especial. Porque Dios lo que nos quiere decir es que mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo, pues. Y necesitamos nosotros entenderlo. Él nos da poder para vencer. El poder para vencer no es el número que tengamos, no es la cantidad de personas que tengamos, ni siquiera la experiencia que podamos tener, aunque la experiencia es buena, pues, y con la experiencia se logran muchas cosas. Pero la bendición vendrá cuando nosotros podamos santificarnos delante de Jehová de los ejércitos. La bendición vendrá no por el número, no por la cantidad, no por la experiencia que podamos tener o falta de experiencia, sino por la santidad, la disposición de santificarnos delante de Jehová, el Dios Todopoderoso. 5 de nosotros podrán hacer huir a 100 o destruir a 100, pero 5 de nosotros de común acuerdo, amada iglesia. No 5 de nosotros ahí pues diciendo yo soy el mejor, yo soy el que más puedo, yo soy el que Dios más quiere usar, yo soy el más santo y yo soy aquí. Se recuerda cuando Pablo habla a los de Corinto y les dice allá en 1 Corintios capítulo 1 que el Señor no está dividido. Y les dice esto porque dicen unos son de Pablo, dice, unos son de Apolos, otros son de Cefas, esto quiere decir Pedro en el arameo, y otros son de Cristo. Y el Señor no está dividido, les dice, la iglesia es una. Y ustedes están diciendo que unos son de uno, otros son del otro y otros son del otro. Y pareciera ser que solo un pequeño grupo decía que son de Cristo, y eso sí parece que estaban bien. Pero en medio de todo, estos tampoco andaban del todo bien. Y le voy a decir por qué. Porque unos decían que eran de Apolos, porque Apolos era un elocuente predicador, un filósofo tremendo, una persona especial para compartir y que tenía mucha pues retórica cuando hablaba, y la gente decía, no hombre, este tipo sí impacta, este tipo sí nos estremece, porque este tipo sí tiene un conocimiento pero puro, este tipo es exagerado. Entonces los filósofos, los fufurufos y los así medio estirados, esos iban a oír a Apolo. ¿Quién va a predicar ahora en el culto? Apolo, vamos, porque Apolos es lo máximo, pues. Ahora otros decían, ¿quién va a predicar ahora? Hoy va a predicar Cefas, este es Pedro. Ah, no, Pedrito es cosa seria, Pedrito es exhortador. Pero Pedrito también tenía sus altos y sus bajos, hombre. Si Pedrito cuando estaba con los judíos se hacía como judío, y cuando estaba con los otros se hacía como gentil, y andaba criticando a unos y criticando a los otros, y no vivía una vida de doble ánimo muchas veces. Pues el mismo Pablo lo exhorta en un momento dado, para que se comporte adecuadamente, que se amarre bien los pantalones y que viva una vida mejor para Dios, pues. Entonces, pero Pedrito no, y Pedrito ha tenido experiencia y milagros y nombres, y aquel lo olvidaste, pues, y mira que Pedrito era tremendo, y Pedrito, el Señor se le quedó viendo y se puso a llorar, y esa experiencia que nos la va a contar, y es el testimonio que va a decir ahora, y ya vas a ver qué bueno va a estar. Pero otros decían, no, además Pedrito es de la ley, mano, y Pedrito como es de la ley, entonces nosotros que creemos en la circuncisión y creemos en la ley, entonces vamos a ir porque nosotros eso apoyamos. Pero Pablo venía y ahora Pablo predicaba la incircuncisión, no había necesidad de ritos externos ni nada por el estilo, agregarle a la fe para ser salvo, sino que solamente fe, más nada, era salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo predicaba y decían, no hombre, si Pablo es un doctor en la ley, hombre, si todo lo estimó por pérdida, por amor de Cristo Jesús. No hombre, el Pablo es lo máximo, no Pablito. Pero Pablo le dice, ustedes están mal, hombre. Si no, yo ni he bautizado a un montón, pues a nadie prácticamente he bautizado, solo a unos cuantos de la familia de Estefanas, parece que dice, con el propósito de ¿qué? De que nadie esté siguiéndome ni diciendo que yo soy su líder o algo por el estilo. Si nuestro líder es Cristo Jesús, Señor nuestro, les quiere decir. Pero otros decían que eran de Cristo, y estos sí parece que estaban bien, pero el problema de ellos es que estos creían que eran los únicos, los exclusivos para ser bendecidos, y tampoco es así. Si la bendición de Jehová es para la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la gente no lo quiera creer, que no lo quiera aceptar, esa es cosa de cada quien, pero Dios murió, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por la humanidad, no por Marte, ni por Venus, ni por Júpiter, ni por Saturno, ni por nadie más. Vino a vivir, a morir, a vivir acá en la tierra y a morir por la humanidad, por este mundo en crisis, por la tierra acá donde vivimos, para que la gente, si cree en él, pudiera ser salva o fuera salva. Ahí a cualquiera que piense otra cosa, que hay marcianos y que hay venusianos y que hay, no, pues vaya a ver con quién se casa del Marte. Pero de todas maneras acá es donde Cristo vino a morir y dar su vida en rescate por la humanidad. Y eso es lo que nos consta, y eso es lo que la Biblia declara, y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo. Y a él, la gente que vive en el mundo es la que Dios quiere salvar. Vamos a mandar allá para que van a predicar allá a Marte, pues. Ni siquiera los salvadoreños se han convertido a Cristo. Ya ve. ¿Y a quién le viera a predicar a Marte?
¿Puede un hombre llegar a Marte? Le dijo uno al otro. Sí, le dijo el otro, pero es un poco raro. Bueno, no son chistes polacos, hermano. 5, pero totalmente de acuerdo. 5, pero totalmente de acuerdo. La misma Biblia dice: si 2 de vosotros os pusierais de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ese texto lo interpretamos así, ¿verdad? Hermano, no le hace que solo 2 o 3 vengamos al culto, suficiente. Y la Biblia dice que 2 o 3. Sí, pero 2 o 3 que se pongan de acuerdo en pedir algo al Padre, porque el contexto dice otra cosa, ¿no? El contexto no dice que hay que venir 2 al culto nada más, porque uno así se basa en eso. No, mira, aquí dice la Biblia. Después, si sacándolo del contexto, la cosa es así, ¿no? Tengo hasta problemas con el canto ese, con arma de guerra, justicia y verdad, porque en alguna medida el contexto habla del juicio a las naciones gentiles, pues. Claro, si lo saco del contexto del versículo, pues la cosa no es complicada, pero viéndolo dentro del contexto es un poco más complicado el asunto, ¿no? Entonces es problema, ¿no? Hay cosas difíciles, ¿no? Y se lo digo nada más para que después no diga: usted lo canta, hermano, y usted anda cantando volados raros, hermano. No, tengo problemas también, pero lo he cantado porque es simpático, pues, y es que es bonito lo que dice, pues, ¿verdad? Convocada a las naciones, despertada a los valientes, levantada hombres de guerra, pues, claro. Y la iglesia está dormida también, pues, muchas veces, y necesita bien. En la iglesia hay gente valiente, pues, y dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ahora, mire, ya no puedo terminar esto porque es tarde, pero de todas maneras Dios nos quiere dar un favor especial. Mire el versículo 9: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Favor, gracia especial de Dios. Dios nos quiere dar provisión abundante. Mire el versículo 10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Abundancia, pues. No va a alcanzar, no va a tener suficiente boca ni estómago grande, tan grande para comerse todo lo que Dios le dé, pues. Y ahí dice, hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermano, si a veces uno está gordo, pero de aire, creo yo, porque no cuesta trabajo. Mire, yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a unos muchachos físico-constructivistas, ¿verdad? Mire, hermano, usted que ha sido de eso, ¿verdad? Usted debe haber tenido esa dieta, quizás. No, de veras, no es por bromear. Mire lo que dicen estos muchachos. Mire, dice que él compite en la categoría de 70 kilos, aunque él pesa entre 77 y 80 kilos. Tiene que bajar normalmente entre 7 y 10 kilos cada vez que va a competir. Pero que muchas veces llega el tiempo de la competencia, del día exacto, y que uno de los días 45 minutos le dieron para ir a bajar 2 kilos. 2 kilos, 4.4 libras. Un kilo es 2.2, ¿no? Libras. Entonces imagínense, pues, eso es impresionante. 45 minutos, se fue a correr, se fue a meter al sauna, se puso unas chumpas, iba a escupir, y le pusieron unos diuréticos y hasta el baño. Y olvídese, un desorden, pues. Y dio el peso, dice. Olvídese, esas pues sí, dinámicas o esas rutinas ahí, está bueno para ir a trabajar. Imagínense en 45 minutos, hermano, más de 4 libras. Simpático. ¿Quién quiere entrar en esa rutina? No es tan fácil, ¿verdad? Hermano, así estaba diciendo el hombre. Y dice que un día necesitaba bajar 7 kilos y de domingo a jueves los bajó, pero que tenía que correr, dice, entre 240 y 300 minutos diarios. Si son 5 horas eso, pues. No andar corriendo 5 horas alguien como que está loco. ¿Quién aguanta 5 horas, hermano? En sueño yo he corrido más. ¿Alguno ha corrido 5 horas? Pero sin parar. Pues sí. Ahora, nadando es otra cosa, pues. Nadando es otra cosa. Aquel día, hace años fue eso, le conté la historia, ¿verdad? Allá me fui a San Diego yo, colgué la camisa ahí y dije yo, voy a nadar, dije yo, y me puse a nadar. Bueno, me eché mi nadada, pero cuando ya me había cansado bastante, dije yo, pues ya voy a salir mejor. Salí, entonces vi allá la chocita, ya estaba la camisa colgando, entonces me la fui a poner. Y cuando me la estoy poniendo y voy caminando, ya me gritan: ¡hey! ¡Venga, hombre! ¡Venga! No, ustedes, venga. Y ya van las hermanas: venga. Y ya regreso y dije: ajá, dígame, ¿en qué le puedo servir? No, ¿y por qué se lleva mi camisa, hombre? ¿Por qué se lleva mi camisa? Su camisa, si es mía, le digo yo. Si yo aquí la dejé, me fui a nadar. ¿Y usted dónde cree que estamos? Pues aquí yo en San Diego, le dije yo. Si aquí es Acajutla, me dijo. Entonces, esa es otra cosa.
pero ya eso es diferente, pues, pero corriendo 5 horas, eso es difícil, hermano, eso es difícil. Eso es muy complicado. Pero imagine usted, doctora, mire, ayúdenos ahí con estos volados. Mire, pues son volados pero de reducir, pero de peso exageradamente rápido, pues. Pero oiga la dieta que dice que tiene ese muchacho cuando está ahí en competencia. Dice que de almuerzo se come 5 o 6 pechugas de pollo. Hermano, yo me como una pechuga y míreme. Y luchando para mantener, y luchando para ver si alguna librita pues se quema. Y una pechuga. Imagíneme como 5 o 6 ando rebotando yo, mano. Hermano, 12 huevos dice. Pero solo las claras dice, ¿verdad? A la yema no se la comen. Pero yo me como un huevo cuando me lo como, hermano. Sí, no estoy exagerándole, 1. Y eso es una vez por semana, tal vez 2 veces a la semana. 12. Bueno, Rocky se los tomaba así, ¿verdad? Pero otra cosa. Pero imagínense pues. Y los tipos todos pechitos y puros músculos además. Por eso le preguntaba, ahora mira que interesante esa dieta, ¿verdad? Voy a probar esta semana 6 pechugas. A ver qué me van. El domingo vengo que no me queda este saquito a puras penas, ¿verdad? Imagínense. Provisión abundante. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y mire el versículo 12 pues. Y andaré, versículo 11 y 12, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Comunión diaria, comunión divina. Dios nos defenderá. Primero de Juan capítulo 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo. Dios nos protegerá, Dios nos guardará, Dios nos defenderá. Y esas son bendiciones que acarrea la obediencia a los mandatos de la palabra de Dios, que nosotros como pueblo del Señor podamos tener. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.